casa de tus sueños, el techo y protección de los tuyos. La disfrutas en familia, donde se forjan los valores, los cimientos para el futuro. En Vega Coop conocemos la importancia de conseguir tu hogar, tu solución hipotecaria. Vega Coop, de tu lado siempre. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Por más de 75 años nuestras cooperativas han estado abrazando a nuestro país en una misión extraordinaria de construcción, de renovación del tejido social y económico y sobre todo siendo una pieza fundamental en el desarrollo económico de Puerto Rico. Queremos potenciar esta herramienta y ponerla fuerte de cara a los nuevos retos y desarrollos que enfrenta desde hoy en nuestro país. Para hablarnos y para discutir y dialogar sobre este tema que es tan importante en la vida misma de todos los puertorriqueños, nos acompaña el licenciado José Sosa Llorén, cooperativista, abogado extraordinario, defensor de nuestro modelo y un gran puertorriqueño. Bienvenido, Gracias. Sosa. Buen día, buenos días Rubén y buenos días a tu audiencia. Tenemos mucho de qué hablar. Sí. El tiempo es limitado, pero queremos también ponerle en un contexto histórico qué nos ha traído aquí a esta conversación. Y realmente quisiera comenzar dialogando sobre qué motivó la reacción de las cooperativas a raíz un poco de la inversión o de la inventiva gubernamental de que las cooperativas invirtieron en la deuda del país. Sí, este es un problema que se remonta al 2009 y ya ha pasado varios años, pero en ese momento tuvimos una descomposición de la función gubernamental. El gobierno se supone que se organiza para proteger a la sociedad. En el caso particular del cooperativismo, hubo un brazo regulador para proteger la solvencia del sistema. Lamentablemente, esa estructura y esa función regulatoria se utilizó para llevarle dinero al gobierno central. Se emitieron cartas circulares, se usó el poder de los exámenes, la amenaza de quitar la exención contributiva para que las cooperativas compraran cantidades excesivas de bonos que el gobierno en ese momento sabía que no iba a poder pagar. Que ante este panorama se añade unos nuevos participantes, que es la Junta de Supervisión Fiscal, la Junta de Control Fiscal. Correcto. ¿Qué relación tiene la Junta de Supervisión Fiscal sobre el desarrollo y el funcionamiento de las cooperativas? La Junta ha tenido un rol dual porque ha entrado a tomar control de todos los aspectos financieros del gobierno central. Pero en el caso del cooperativismo, particularmente, ellos tomaron un paso adicional. Ellos designaron al regulador y asegurador, a COSEC, como una entidad cubierta bajo promesa. Y tomaron control, básicamente, de las decisiones de política pública de COSEC. Aun cuando COSEC, que es una corporación pública, no recibe, ni ha recibido ni recibe fondos públicos. Eso es así, ni siquiera tenía deuda emitida. O sea, no había una justificación en sí para tomar ese control. Más allá de quizás de tener unas transacciones que el propio movimiento había promovido para mitigar los riesgos de la exposición a los bonos. Desde el momento preciso que la Junta determina que la entidad, que COSEC es una entidad adscrita, ¿verdad? O designada. Designada, mejor dicho. ¿Qué ha ocurrido hasta el día de hoy? Porque se han producido una serie de planes fiscales certificados ya, que ponen unas condiciones al funcionamiento y al desarrollo y la nueva definición del modelo cooperativo en Puerto Rico. Sí, ellos han emitido 3 planes fiscales para COSEC que han certificado y uno que nunca se certificó. El primero, antes de María, básicamente disponía que estos riesgos los cuantificaba, pero no disponía cómo se iban a atender. A partir del plan fiscal del 2020 y del 2021, ellos abordan el asunto un poco más frontalmente. Entre otras cosas porque no le quedó otro remedio. El propio movimiento hizo planteamientos ante la Junta, hizo comentarios a las posiciones de la Junta y
ya entonces ahora esos planes fiscales hacen unos señalamientos de a dónde debemos dirigirnos. Esos planes tienen una confusión de espíritu porque, por un lado, reconocen claramente la importancia de las cooperativas, reconocen que atienden una tercera parte de la población, que somos 1.3 millones de socios, que respondimos inmediatamente después de los huracanes y de los terremotos y de la pandemia. Sin embargo, dicen que el problema que puede o los retos que puede tener el movimiento deben ser atendidos con más fiscalización y más examen, como si el problema que tuviéramos obedece a mala administración, que no es el caso. La propia data de COSEC demuestra que las cooperativas están administradas prudentemente, sanamente y que están en buenas condiciones. El reto es el que causó el gobierno con los bonos. ¿Cuál ha sido el nivel de respuesta entonces de las cooperativas ante esta situación en la que nos coloca la Junta? Militancia, defensa del modelo, ser bien afirmativo en reclamar que el sistema en sí mismo está sano y adecuado y sirve a su base de socios, y reclamar que el gobierno asuma la responsabilidad del daño que el gobierno provocó. Y eso no es pidiendo dádivas, es pidiendo que se reponga lo que el gobierno tomó. Hay mecanismos o estrategias que no son, o sea, que son paralelas y que realmente no están en contradicción. Uno es reclamo legal, judicial, y otro reclamo de política pública. ¿Eso es una afirmación mía correcta? Sí, eso es correcto. Y de hecho, el movimiento en distintos componentes, ¿verdad? Aquí no todas las cooperativas han seguido las mismas estrategias, pero el movimiento como un todo, pues hay unas acciones judiciales presentadas ante la juez Taylor Swain. El que tiene impacto más sistémico es un reclamo de que se implanten las disposiciones de la Ley Orgánica de COSEC, que contemplan que cuando hay una necesidad especial, el gobierno central tiene que respaldar a COSEC. Y en paralelo a eso, toda una acción bien proactiva de proponer legislación, definición de política pública, que nos lleva desde el 2015 hasta este momento. Ya han transcurrido más de 50 y tantos meses desde que COSEC, o la COSEC como le dicen, es una entidad cobijada bajo promesa, bajo la Junta de Supervisión. ¿Cuánto se ha adelantado desde la perspectiva de la corporación, el COSEC, como el ente regulador, y desde el lado del gobierno respecto a los reclamos, si alguno, de las cooperativas? La primera reacción, obviamente uno piensa, si va al asunto, al reto primario, es muy poco. Pero hay que reconocer que ha habido unos adelantos impulsados por el movimiento. El gobierno lo que ha estado es arrastrando los pies. Y por gobierno me refiero a COSEC, a FAF, que es lo que era el Banco de Fomento, y la propia Junta de Supervisión Fiscal. Ellos, la actitud es evadir, hacerse responsables por lo que el daño que hicieron. En el caso del movimiento, se propuso legislación, hay legislación que está adoptada desde diciembre de 2015, que ayuda a mitigar y a manejar el riesgo, pero no es la solución definitiva. La solución definitiva es la restitución de las reservas de capital, y esa restitución la tiene que hacer el gobierno. Concretamente, ¿cómo definen los 3-4 puntos principales que tiene el plan fiscal certificado y que inciden sobre nuestras cooperativas? Hay dos planes, el del 2020 y el 2021 son prácticamente iguales. Primero, reconocimiento de la importancia de las cooperativas para el desarrollo económico y para el acceso a servicios financieros de la base de socios. Un reconocimiento de las obligaciones y deberes que tiene en ley COSEC, de proteger el sistema. Un reconocimiento de que el gobierno central tiene una obligación contingente. Si COSEC requiere recursos, el gobierno tiene que proveerlo. Luego entonces vienen lo que yo llamaría un poco esquizofrénico de la Junta, de entonces mirar la parte podrida de la fruta. Exacto, esa es la parte mala, porque piensa como que hay que poner en cintura a las cooperativas. Si los números dicen que las cooperativas han funcionado efectivamente, están bien administradas, contrario a lo que pasó en los bancos en el 2008, que el gobierno federal les tuvo que poner capital, Banco Popular y First Bank, $1.200 millones en total.
por malos préstamos. Las cooperativas no tienen ese problema. Sin embargo, la receta de la Junta es, no, hay que cambiar la gobernanza de COSEC y sacar a los cooperativistas de la Junta de COSEC. Hay que hacer más exámenes y más intervenciones. Es bien llamativo que la Junta dice en ese proceso, las cooperativas deben tener un capital de 6% del total de activos. Que ese número no es irrazonable, eso es consistente con la norma internacional. Lo que pasa es que las cooperativas antes de los bonos excedían ese parámetro y ahora, pues como hemos estado amortizando las pérdidas de los bonos, pues tenemos menos que eso. Así que eso nos lleva de nuevo a la restitución. Lo que falta, ¿quién lo debe poner? Ya las cooperativas por 60, 70 años construyeron esas reservas, ahora corresponde que el gobierno las reponga. Pero también la Junta dice que deben enmendarse disposiciones de la ley que limitan la capacidad del regulador de imputarle pérdidas a las cooperativas que vienen de los bonos. Y dice también que quiere que se permita la venta de activos de cooperativas a entes no cooperativos. Y eso denota una agenda oculta malsana. Definitivamente el plan fiscal por sí mismo no debe existir, pero ya que existe, hay unas áreas de reconocimiento, como muy bien señalas, que hay que potenciarlas y hay que elevarlas, ¿verdad? Porque sí, están ahí. Sí. Y en aquellas áreas que realmente en esa esquizofrenia en el diseño de estos planes hay que combatirla. Sí. Y realmente la estamos combatiendo. ¿Cuáles son los próximos pasos? Porque la realidad es que desde el punto de política pública hay unos proyectos de ley, hay unas iniciativas que se están dando, que se han venido puntualmente pautando. Pero aparte de eso, antes de llegar a ese punto, Sosa, ¿qué hacen las cooperativas? Porque es que esta pregunta la formulo según yo la he escuchado, o me la han hecho a mí, como administrador de una cooperativa. ¿Qué hacen las cooperativas metidas en este asunto del proyecto 1003, que anoche, tan reciente, el gobernador lo convirtió en ley? ¿Qué hacemos nosotros insertados en esta discusión? Esa legislación es la que es necesaria para emitir los bonos, para hacer viable el plan de ajuste que propuso la Junta de Supervisión Fiscal. El plan de ajuste es lo que recorta la deuda y la reestructura. La legislatura en ese proceso correctamente se movió a incluir en esa aprobación de los bonos nuevos una lista de prioridades que dicen, no, pero es que si se van a emitir los bonos, yo quiero asegurarme que hayan fondos, que las pensiones no se recorten, que hayan fondos para la UPR, que hayan fondos para los municipios. Tan pronto eso ocurrió, las cooperativas nos movimos activamente, atado a conversaciones que vienen corriendo desde enero con la legislatura, para recordarle a los legisladores que una de esas prioridades es la restitución de las reservas de capital. Eso pues movilizó a una serie de cooperativas líderes y se logró que esa legislación reconozca como una de esas prioridades esa restitución, la capitalización de las cooperativas. Por eso es que hemos estado participando en la discusión del proyecto de la Cámara 1003. Finalmente, ¿cómo quedó atendido el reclamo de nuestras cooperativas en este proyecto que el gobernador lo acaba de firmar? Fue un proceso un poco de altas y bajas, porque ese proyecto desde que salió de la Cámara tuvo dificultades, fue al Senado, viró. El resultado neto es que estamos incluidos en el artículo 107 de la ley, en el cuerpo de la ley, como una de las áreas donde el gobierno de Puerto Rico, legislatura y ejecutivo, han pronunciado que es prioritario, particularmente para el desarrollo económico, hacer la capitalización de las cooperativas. El lenguaje final del proyecto, yo hubiese preferido que tuviera más dientes, pero la legislatura limitó los dientes a la protección de las pensiones.
el lenguaje sobre las otras prioridades está todavía sujeto a discreción de la Junta de Supervisión Fiscal. Razón por la cual el logro que conseguimos anoche no nos permite bajar la guardia. Tenemos que ser bien asertivos y bien firmes en ahora convertir eso en la capitalización, en su implantación. Y para eso entonces está el proyecto del Senado 644, que dispone, entre otras cosas, ese mecanismo. Quiero enfatizar, licenciado, en la solución que hemos impulsado los cooperativistas y por qué es tan importante esta solución que nosotros estamos presentando ante la necesidad de la recapitalización del sistema. La solución que proponen las cooperativas es una solución basada en datos financieros concretos y específicos y es una solución que aborda el problema, no se va por las ramas. El problema o la amenaza, porque no ha sido problema para las operaciones de las cooperativas, pero es una amenaza, es la falta de la erosión de las reservas de capital. Y vamos a aclarar una cosa. ¿Por qué es que hacen falta esas reservas de capital? Esto es como si usted vive alquilado en una casa, a usted le requieren, por las necesidades, los problemas del humo, usted tiene que tener una buena planta. Usted, como inquilino, compró la planta, la instaló para asegurarse que usted tenga ese resguardo y el dueño de la casa vino y le dijo, mire, yo necesito la planta para la casa de mi mamá, se la llevó prestada y entonces pues se quedó con ella. Entonces, usted está sin el resguardo de la planta eléctrica y ahora las cosas se ponen más difíciles y necesita la planta. Pues entonces, ¿qué va a hacer? Lo primero, lo lógico es reclamar que la devuelvan. No es que va a salir a comprar otra. Esa es la esencia de lo que nosotros estamos reclamando. Que el gobierno devuelva las reservas que erosionó y que afectó, particularmente ahora que la Junta de Supervisión Fiscal dice que debemos llegar al 6%. Así que la solución está en el proyecto del Senado 644, disponiendo para esa devolución de esas reservas. Hay una línea fina entre, y eso lo quiero plantear, en lo que es la defensa o la oposición del plan de ajuste y el proyecto que viabiliza la emisión de bonos que permita ese plan de ajuste y otras consideraciones. Ciertamente, cuando el Senado impulsó por reclamos de grupos, incluidos las cooperativas, esas condiciones, que no recorte a las pensiones, que esté atendida en los fondos para la universidad, que esté atendido los fondos para los municipios, que esté atendido la recapitalización, entre otros. Hay quien puede imputar, ¿verdad?, que si algo es malo, ¿por qué entonces debemos estar contentos de que hayan sido atendidas las cooperativas en ese proyecto? O sea, porque hay quien siembra la controversia donde no la hay, donde no existe. Sí. Y realmente aquí no hay una controversia entre las aspiraciones del movimiento y entre lo legal y lo correcto. Pero yo quiero que usted me clarifique si es que hay alguna contradicción en esto. No, porque las prioridades públicas se confirman unas a la otra. El dinero para los pensionados, la gran mayoría son cooperativistas. Los estudiantes, la comunidad universitaria, como estudiantes, profesores, la mayoría son cooperativistas. Hay una cooperativa en la universidad. Los municipios corren a la par con las cooperativas y los municipios saben que las cooperativas son vitales. Así que no hay competencia entre esos distintos sectores. Y el otro asunto que a veces se plantea es, pues, la deuda es insostenible. Bueno, yo creo que sí hay unos problemas en ese respecto. Esa es responsabilidad de AFAF y de la Junta de Supervisión Fiscal. Pero la clave para que la deuda sea sustentable es el desarrollo económico. Claro. Y la capitalización de las cooperativas es vital para eso, porque las cooperativas son las que están prestando, no los bancos. La estadística demuestra que las carteras de préstamos de los bancos han ido bajando mientras las de las cooperativas han subido. Recientemente Banco Popular anunció que terminó de comprar una entidad de financiamiento de equipo médico en Minnesota. O sea, esas son las prioridades de la banca comercial. Lo que queda, porque hay bancos extranjeros que se fueron de Puerto Rico. O sea, así que, volviendo al caso del 1003, no es el mejor proyecto, no es perfecto, no tiene los dientes que nosotros recomendamos, pero a donde llegó, por lo menos están claras cuáles son las prioridades públicas que tienen que financiarse. Y es interesante cuando vemos los pasos que está dando la Secretaría de Desarrollo Económico de Puerto Rico, apostando a
a las pequeñas empresas, a los emprendedores, a que cada puertorriqueño sea ágil y que se reinventen, así son expresiones. Esos canales y esa metodología no lo van a alcanzar a través de la banca. No. O sea que las instituciones ideales, las que hemos tenido más de 70 años atendiendo los que otros no quieren atender, a los que otros le viran la cara y le dan la espalda, hemos sido nosotros las cooperativas. Queremos estar con más participación en el desarrollo económico, con mayor penetración de mercado, con fortaleza, llegar al financiamiento y la reconstrucción del tejido social en lugares donde no hay visibilidad a las personas, en donde los índices de pobreza en Puerto Rico y de desigualdad siguen aumentando. Pues nosotros tenemos las herramientas a la disposición para echar mano y echar este país adelante. Y déjeme decirle algo, por más de 70 años, nosotros no hemos necesitado de los recursos del Estado. Para nada. La construcción de las economías, de la base de ahorro y de capital de nuestras cooperativas ha sido producto del esfuerzo, de la confianza de los puertorriqueños, de nuestras capacidades de echar adelante. Y además que tenemos un espíritu inquebrantable que no nos va a afectar nada ni nadie. ¿Qué beneficio final tiene el que se lleve a cabo mediante política pública esa restitución del capital de nuestra cooperativa? Antes de identificar el beneficio, me gustaría enfatizar, porque mencionaste que nunca hemos recibido fondos públicos. Aquí las cooperativas no están pidiendo una dádiva, no están pidiendo un rescate. Esto es meramente que se devuelva lo que el gobierno tomó. Que dicho sea de paso, esa expresión de rescate no es una expresión nuestra, es una expresión de los detractores y los personeros que andan por ahí en contra y que históricamente a veces hasta de gratis lo hacen, no sé por qué razones, en contra de nuestro modelo. Yo sé por qué lo hacen, porque tienen intereses en la banca comercial. Okay. Eso es lo que pasa. Y mientras las cooperativas crecen, primero que ese conjunto de préstamos que generan ingresos, esos sectores los apetecen. Pero en las cooperativas se presta a tasa asequible y eso también tiene un efecto de control de precios y esos otros sectores no quieren vivir con esa presión. Es interesante que en el plan fiscal de certificado de la Junta para COSEC hacen referencia precisamente a dos ejemplos en rescate. O sea, es que son tan contradictorios. Sí. De plano indican que no es posible un rescate, que nosotros no hemos pedido y hemos planteado nunca un rescate. Sin embargo, en el plan que ellos presentan, hacen referencia concreta a dos instancias de rescate. ¿Me puedes abundar sobre el particular? Vamos a llamarle reestructuraciones bancarias, ¿verdad? Pues es la crisis de los bancos de ahorro. Se fueron a la década del 80, finales del 80 y 90 en Estados Unidos y una crisis más reciente en España. Nosotros buscamos la data de esas dos instancias y sí, esos procesos conllevaron cierre de instituciones o consolidaciones, pero conllevaron la inversión de dinero del fisco. Y en aquellos casos, en el caso de Estados Unidos, los bancos de ahorro, hubo fraude, hubo bancos que sobornaron políticos, todo ese tipo de cosas. Aquí no hay nada de eso. En el caso de la banca, inversiones especulativas en el mercado inmobiliario. En el caso de las cooperativas, el único problema fue responder al pedido con pistola, de que se invirtiera en bonos de Puerto Rico para financiar actividad pública. Ese daño lo tiene que reparar el propio gobierno. Y en los propios ejemplos que cita la Junta de Supervisión Fiscal apoyan que hay que usar dinero público para eso. Los beneficios. Sí. Los beneficios. Un sistema cooperativo debidamente capitalizado. O sea, colocado donde estábamos justo antes de la crisis de los bonos. Va a permitir que la actividad prestataria de las cooperativas sea más robusta,
que podamos atender las necesidades de financiamiento de vivienda de forma amplia, que se pueda proveer el financiamiento para esos emprendedores y esas pymes que son tan claves para el desarrollo económico. Fácilmente podríamos estar hablando de un crecimiento en el sector cooperativo sin precedentes. Eso es vital para el desarrollo económico del país. Para finalizar, Sosa, hay unas iniciativas que yo considero loables de algunos cooperativistas que procuran también agregar instancias que atiendan el asunto de capital. Por ejemplo, algunas de ellas, emisión de acciones preferidas, ese tipo de que son loables. Entiende que no se cancelan esas gestiones o esas iniciativas con el proyecto de capitalización. No, son suplementarias. Esas medidas las hemos evaluado y son buenas, pero se quedan cortas de atender el asunto primario. En ese sentido las vemos como suplementarias o complementarias. Y lo importante es no perder de vista lo primario y lo prioritario, que es esta restitución. Y yo aprovecho para enfatizar el resultado del esfuerzo concertado de cooperativas líderes que han sido firmes, han sido claras, y solamente con esa firmeza y ese trabajo de hacer el planteamiento ante quien decide, muestra que es la manera de resolver los problemas. No podemos estar apostando a buenas relaciones con el Estado por meramente tener las buenas relaciones. El movimiento cooperativo puertorriqueño ha demostrado, y en su récord, que es un constituido de personas militantes y personas que están dispuestos y que han defendido el cooperativismo y que están en disposición de continuar defendiéndolo. El llamado que yo hago no es a la militancia de los socios, porque los socios están, y lo he experimentado en nuestras cooperativas base, en mi cooperativa en Vega Coop, que acabamos de finalizar el ciclo de los 6 distritos en las asambleas de distrito, ¿verdad? Ellos están claros, se les ha provisto la información adecuada y han respaldado a nuestra cooperativa y al sistema cooperativo. El llamado en el cierre del programa es a esa militancia de la dirección ejecutiva de las cooperativas y de la dirección a través del liderato voluntario de todas nuestras cooperativas. Actuemos oportunamente, hay distintas formas de que podemos insertarnos en esta discusión y en estos trabajos que mucho nos queda por delante. Sí. Así que ese es el llamado a que es mejor que te frenes que no te tengan que empujar. Y los socios saben empujar y saben frenar. Eso es así. El momento es ahora. Así que muchas gracias por acompañarnos, José Sosa Llorén. Un placer siempre. Por la defensa del modelo y porque, aparte de que eres un profesional, un abogado de profesión, eres cooperativista y has estado siempre del lado en la defensa de nuestros socios. Siempre será así. A ustedes, amigos, nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. Nos unimos para brindar servicios a nuestra gente. Somos personas ayudando a personas. Todos tenemos los mismos derechos en beneficios y decisiones. Promovemos el bienestar social y el desarrollo económico en las comunidades. Las tasas de interés más favorables. Distribuimos las riquezas equitativamente, con alta satisfacción de sus miembros. Vivimos y nos reinventamos para ofrecerle lo mejor. Únete y disfruta de nuestra experiencia financiera. Porque todos somos dueños. Vega Coop, de tu lado, siempre. Propuse Here and Now para Vega Coop.